La cuestión está en la calle y ha inspirado desde teorías de conspiración a películas de Hollywood. ¿Es posible que existan patentes escondidas bajo llave por la industria petrolífera de nuevas formas de energía limpias y baratas que nos permitieran prescindir de la esclavitud del petróleo? Quienes así lo creen ponen sobre la mesa diversos casos de tecnologías suprimidas. A principios de la década de los 90, Stanley Meyer era uno de los hombres de moda en los Estados Unidos. Había registrado las patentes de lo que vendría a ser el santo grial de la industria del motor, el automóvil impulsado por agua. Sin embargo, tras una efímera popularidad, pronto se vio envuelto en dificultades, como si desde la sombra una mano negra estuviera actuando contra él y su invento. Pero Meyer era un hombre voluntarioso y pese a todo continuó promocionando su descubrimiento. En 1998 se reunía en un restaurante con dos presuntos inversores belgas, cuando de repente se levantó de la mesa exclamando: «Me han envenenado». Intentó llegar hasta su coche y dirigirse a un hospital, pero se desplomó sin vida en el aparcamiento. Nunca se volvió a hablar de su invento. Eugene Malov era un científico y divulgador de notable éxito. En la última etapa de su vida fue el mayor defensor de la fusión fría. Escribió un libro en el que argumentaba que es falso que el experimento original no se pueda replicar, y denunciando la existencia de una campaña a gran escala para suprimir ese descubrimiento. El 14 de mayo de 2004, la víspera del día en que, según su correspondencia, iba a revelar algo que despejaría para siempre las dudas sobre la fusión fría, fue golpeado hasta la muerte en su propio domicilio con un bate de béisbol. Son tan solo dos ejemplos, pero podríamos citar muchos más. Casos de personas cuya vida comenzó a convertirse en un infierno, a veces culminado con su propia muerte, a partir del momento en el que empezaron a investigar en fuentes alternativas de energía. Es por ello que muchos piensan que los intereses de la industria energética están obstaculizando el desarrollo de nuevas tecnologías que podrían terminar con nuestra dependencia del petróleo. ¿Es posible? ¿O son meras teorías de conspiración? Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Seguramente el debate de esta noche sea de los más encendidos, no lo sé, pero sí que hay dos posturas muy claras y hay una, lo digo por los datos de la encuesta que luego adelantaremos, que nos ha sorprendido. Parece que hay muchísimas personas, ustedes, que piensan que estamos viendo una conspiración de la energía. Este inicio, este reportaje, esta pieza de nuestro compañero Santiago Camacho, de alguna forma nos contaba algunos casos, algunas cosas. Existe la sensación de que hay otro tipo de energías que son censuradas, acalladas. Es más, algunos de los programas que hemos realizado hace varios años hablaban, sondeaban esta punta del iceberg y vimos de inmediato el eco que tenían todos ustedes. Son conscientes de que algo está ocurriendo, pero ese algo es ficción, es imaginación, es conspiración burda y no tiene nada que ver con la realidad. Por eso el debate con los mejores invitados. Paso a presentar de inmediato y pido toda su atención porque tenemos la fortuna de contar con nosotros con dos autoridades en esta materia. Álvaro Mazarrasa, él es ingeniero naval y sobre todo, importantísimo, es director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Yo le agradezco mucho que esté aquí para hablar con absoluta libertad. Bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí e intentar aportar algo de luz en el asunto. Es importante y verás por qué, porque es que hay muchas personas que creen que se nos ocultan cosas fundamentales para la energía de la Tierra. Bien, también está con nosotros Antonio Álvarez del Pozo. Él es vicedecano del Colegio Oficial de Químicos de Madrid y químico industrial. Autoridad en esta materia, evidentemente, tiene que estar aquí. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Y sobre todo, bueno, no solamente en nombre de los químicos de Madrid, sino de toda España, de que
hay muchos químicos trabajando con el petróleo y estoy seguro que podremos aportar algo interesante. Estoy convencido. Conocen ya de sobra a los invitados de este sector, que sería el sector no oficial, apoyando la teoría de la conspiración, alternativo, como ustedes quieran. Luis Miguel Domínguez, sobra cualquier tipo de presentación. Amigo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. No solo esta noche, sino tantas noches. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Enrique de Vicente, maestro. Buenas noches, Iker. Tú, en las claves que vamos compartiendo, ¿no?, para saber por dónde puede ir el derrotero de este debate libre, digo, absolutamente, tú acudías a la antigüedad para decir algo que es sorprendente. Muchos ven al petróleo no como ayuda, que parece lógico, ¿no?, sino como enemigo. ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento? ¿Por qué? Hay un término que quiero que saques aquí a colación para empezar el debate. Bueno, yo creo que es un término claro, simbólico, que simboliza lo que ha sido y sigue siendo ahora en su aspecto oscuro, negativo, nunca mejor dicho lo de oscuro, el petróleo. Fue llamado en la antigüedad aqua infernalis, es decir, agua infernal. Obviamente, tal vez lo sería porque se prendía fuego y ardía, pero nos dice mucho acerca de qué consume nuestra civilización. Vamos a ver, el nivel no solo de la civilización, sino el nivel evolutivo de cualquier criatura tiene que ver con el tipo de energía que consume, con la cualidad o la mayor o menor sutileza de la energía que consume. Y en cuanto al petróleo, hace honor a su nombre, porque ese agua infernal ha costado millones de vidas en guerras que se remontan a comienzos del siglo pasado. Bien, ¿qué dirán nuestros expertos de todo esto? Vienen aquí para hablarnos, para ponernos los puntos sobre las íes, porque, según tengo entendido, y ahora abrimos el debate, Álvaro, Antonio, para vosotros el petróleo es tan fundamental como lo ha sido y es una de las claves del progreso humano y no podemos prescindir de él. Hombre, vamos a ver, yo, volviendo a los nombres, el tema aqua infernalis no lo conocía, pero sí que también el término técnico, por ejemplo, al petróleo se le suele conocer o se le asemeja con el cerdo. ¿Por qué? Porque se aprovecha todo. Yo soy de Segovia, Castilla y León, típica tierra de matanzas, y entonces, bueno, por hacer el símil, ¿no? Entonces, sí que es verdad... Símiles muy gráficos y que te agradezco, por cierto. Entonces, el petróleo es, por ejemplo, este plato, pues ahora mismo en este plato, quitando la mesa de madera, las vigas de hierro que tenemos, el 70% restante es petróleo, viene derivado de la industria del petróleo, ¿no? Entonces, el petróleo lo utilizamos para energía, para calentarnos, etcétera, para movernos, sobre todo como combustible, y sobre todo el tema de derivados químicos, ¿no? Entonces, mal utilizado puede tener problemas, por supuesto, pero hay que ver también la parte positiva, ¿no? Yo al final siempre de estos temas lo que yo veo es, por ejemplo, el agua. El agua todo el mundo piensa que es bueno, efectivamente, pero que se lo pregunten a la gente que vivía al lado de Mississippi, etcétera, cuando pasó el Katrina. Ahí sí que hubo bastantes problemas, ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo que es malo es cómo se utilizan las cosas, pero no en sí la materia prima, ¿no? Un momento. Esa es mi opinión. Quiero simplemente, y enseguida Luismi, y enseguida abrimos el debate, saber lo que nos puede decir Álvaro, porque él, en sus claves, nos hablaba de... Escuchamos muchas veces, Álvaro, que el petróleo se acaba, ¿no? Es una sensación, ok, y parece que no, que es todo lo contrario, que va a ser igual de fundamental, por ejemplo, en el 2030. Esto nos da una perspectiva, ¿no? Yo, Iker, quiero decir, como representante de la industria, que el petróleo nos trae bienestar, nos trae desarrollo, nos trae crecimiento. La sociedad hoy, sin el petróleo, el siglo XX sería inconcebible. Dos conceptos claves que han transformado el mundo. La movilidad, independiente de todos los usos que, como dice Antonio, que tiene miles de derivados que utilizamos en nuestra vida diaria, en nuestra ropa, en miles de productos que son derivados del petróleo, en un uso que es clave hoy en día y que lo va a seguir siendo todavía varias décadas más, que es su contribución a la movilidad de bienes y de personas. O sea que en el 2030, Álvaro, el petróleo seguirá siendo tan básico, según tu opinión, como hoy. Desde luego, todo el mundo, todos los analistas, expertos en que estudian energía, pues tanto en la movilidad por carretera, en aviación, en transporte marítimo, el petróleo va a seguir siendo insustituible por sus razones de coste, por sus ventajas energéticas
y hoy por hoy, a pesar de que se están estudiando, y las compañías petroleras ya se han convertido en compañías energéticas, que estudian todos los campos y son los que de verdad conocen, los expertos en todas las alternativas, y seguro que las compañías petroleras estarán presentes en la solución de los problemas energéticos mundiales. Por eso yo hablar de la conspiración de la energía... ¿No te gusta el título? No me gusta en absoluto, porque llevo 30 años trabajando en la industria energética y jamás he visto ninguna conspiración de ese tipo. Pues te lo agradezco mucho, Álvaro, y ¿sabes por qué? Porque además yo he puesto ese título intentando comprender el fenómeno que nos lleva hasta aquí. Y cómo agradezco tener personas que hablen tan claro y que ustedes los entiendan, porque muchas veces es que no hay foro para hablar de todo esto. Y yo sé que Luismi, porque además le conozco bien, está ahí, y le he dejado aquí hasta el final para que todos pongamos la primera carta en la mesa y enseguida empiece un debate, que es lo que el público está esperando, pero cada uno tiene que identificar su postura. Hay una cosa, aqua infernalis, pero también oro negro. ¿Dónde está el término medio? ¿Por qué esa mala fama? Es la gran pregunta, ¿no? A un naturalista le suele gustar hablar de biogeografía, pero hoy tenemos que hablar de geopolítica. Don Álvaro está contento, está tranquilo, yo lo sé. Él, además, demuestra ser un hombre que efectivamente lleva muchos años en esto. Dice bien, dice, el petróleo nos da bienestar. Lo que don Álvaro debe reconocer también es que el PIB, el Producto Interior Bruto de este país, del nuestro, se puede tambalear con que en Qatar, Emiratos o Arabia Saudí estornuden. Lo que tiene que saber el espectador que hoy nos escucha es que, por mor de esa conspiración o no, España es dependiente absolutamente desde el punto de vista energético. En estos momentos España gasta al año 45.000 millones de euros para importar hidrocarburos, y está por otra parte el gobierno recortando, cercenando, amputando cualquier posibilidad a esas energías renovables, alternativas, energías libres que nos empeñamos en decir que son muy caras, ¿no? ¿Y es verdad eso o no? Y yo creo que empezamos No ya es el debate. verdad. Las alternativas, sean cuales sean, más fantasiosas para algunos o menos, no han desbancado en ningún momento al petróleo, y ese es el origen de la conspiración. Mira, ¿no? y que hay una cosa muy bonita que el espectador debe saber. Cuando el automóvil se inventa eléctrico. 4 años antes de que un motor de combustión de Carl Benz salga adelante, hay un señor que se llama Charles Jantot, que exactamente en el año 1881 pone en marcha un vehículo a motor eléctrico con batería. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que fue raptado en el mercado. Como pasó posteriormente en los años 70 con el V1, ese maravilloso vehículo que en Los Ángeles causó furor. ¿Sabes por qué, Iker? Porque el gobierno de Estados Unidos en aquel momento, y especialmente el del estado de California, dijo emisiones cero. Se puso en marcha sin duda toda la tecnología, toda la ciencia, todos los cerebros, todos los corazones a favor del coche eléctrico, y fue raptado, fue quitado del mercado. El motor de combustión interna sobrepasó al motor eléctrico por una grandísima ventaja que tienen los productos petrolíferos sobre la electricidad. La electricidad, desgraciadamente, se almacena muy mal. Los derivados del petróleo se almacenan francamente bien. Como en el caso del Prestige, por ejemplo, ya lo vimos. Se almacena muy bien. Se almacenan sin ningún tipo de coste para el medio ambiente. Eso es un accidente. Y hay muchos toda accidentes. Actividad, vivir ya es un accidente, sí, estamos sometidos a riesgo. Lo que hay que tratar es, medio siglo de accidentes que han desgraciado la industria responsable a la que yo represento, y algunas de las cuales pues, han tenido accidentes por fallos humanos, como en toda la actividad industrial, tratan de minimizar y acotar esos accidentes, y para eso está la tecnología, para acotarla y para... ¿Pero son accidentes terribles? Pero no, déjeme solamente puntualizar una cosa. La gasolina y el gasóleo tienen una ventaja energética con respecto de las energías para el transporte, y es su densidad energética, tanto en peso como en volumen, es mayor que ninguna otra. Un dato muy sencillo: la energía contenida en 1 litro de gasolina equivale a 100 de la energía contenida en 100 kilos de baterías. Entonces, ya me dirán, difícilmente podrá competir un coche eléctrico hoy en día
Cuando en un tanque de gasolina de un coche convencional van 40, 50, si queremos poner la misma gasolina... Sí, Álvaro, pero sabes que... Muy gráfico y lo agradezco, Álvaro, lo agradezco. Lo estamos viendo, el símil. En ese mismo litro de gasolina va otro elemento que pesa y pesa mucho al consumidor. Y es que el Estado se lleva el 50% en impuestos más especiales y en IVA, ¿vale? 50%. O sea que ¿Eso es parte de la conspiración, en tu opinión? eso es parte de la conspiración. Eso es parte de la recaudación. Aquí no hay maniqueísmos de ningún tipo. Yo no estoy en contra del petróleo como si fuera... No, sería absurdo. Es que somos responsables todos, conducimos. Vivimos en el campo tú y yo y conducimos. Es decir, somos tan responsables o a lo mejor más que estos señores como individuos, como ciudadanos. Lo que pasa, querido Enrique, que aquí hay un problema. Y es que yo, como ciudadano, quiero optar a otro tipo de energía, a otras fuentes energéticas, y descubro que esa conspiración existe y que es absolutamente imposible. Sí. Y tú que eres amigo, Luis, y tú permíteme que no eres muy amigo tampoco de los ámbitos de la conspiración, como puede ser Santiago Camacho, Enrique, y de repente aquí lo tienes clarísimo. Lo tengo me sorprende, claro. Hombre, ha muerto mucha gente, esto no cabe ninguna duda. Y luego voy a dar otro dato. Si usted nace en Emiratos Árabes, solo por nacer ya tiene 2.500 euros al mes de sueldo. Solo. Mantener eso, o mejor dicho, no perder esos privilegios, supongo que a más de uno le pondrán las pilas, no sé si eléctricas o no, para no perder justamente esta oligarquía. Hay que decir una cosa, los países de la OPEP, todos ellos no pasan en muchas ocasiones por el filtro de los derechos humanos. En fin, cuando he hablado antes de geopolítica, no quiero pasar por ahí encima por casualidad. Miren ustedes el mapa. Vean el mapa del petróleo, vean dónde están los puntos de poder. Esa guerra de Irak, no había arma de destrucción masiva, había otra cosa. Eso está muy bien. Es muy novelero y está muy bien. No, es muy novelero. Perdón, hay una realidad. Un momento, argumenta datos. ¿El país con mayores reservas de petróleo es Venezuela, sí o no? Sí, claro. Es uno de los mayores. ¿El quinto país con mayores reservas de petróleo es Irán, sí o no? Y son los ejes del mal, ¿verdad? A los que hay que invadir y de los que hay que sacar a los regímenes. Vamos a ver, ahora mismo se está viviendo una revolución. O sea, que el que se agoten los reservas... Eso nos llevaría a otro debate. Tenemos un químico con nosotros. Yo quiero hacer una pregunta, Enrique. Pensamos, siempre se ha dicho, que el petróleo es de origen biológico. Por ahí va. Son dinosaurios y son helechos. ¿Te refieres a Antonio? Sí. Antonio. Hay varias teorías, hay unas esas teorías. El planeta estaba tan lleno de helechos y de árboles y de dinosaurios que resulta que la OPEP está ahora mismo haciendo que nuestro aire huela a eso, a dinosaurio muerto, a esqueleto de dinosaurio. Bien, pero es que resulta que analizando el petróleo se descubre que tiene carbono 13. O sea, es de origen abiótico. Y digo, la NASA... Explícanos un poco porque se nos va, de origen biológico. Vale. No de origen fósil. Por tanto, en un laboratorio lo puedes sintetizar, por tanto, lo puedes hacer sin ser tan caro. Por tanto, nadie me puede a mí coaccionar diciéndome, ojo, que se va a acabar el oro negro. Y esto es algo... Se podría construir petróleo de alguna forma. Cuidado, y esto es algo que se remonta a los grandes científicos. Antonio, voy a rematar. Sí, voy a rematar, Antonio. No es un naturalista barbudo el que dice esto. Lo dice la NASA cuando en Titán descubren metano. Y ahí no hubo dinosaurios. Te comento. No hubo helechos, no hubo árboles. Te comento, vamos a ver. La síntesis sintética de petróleo viene la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes, digamos, se quedaron sin fuente de suministro, que fue una de las vías para derrotarles. Lo que ellos hicieron, siempre ha habido, la industria alemana ha sido muy potente en nuestra química. Entonces hay una síntesis que se llama síntesis de Fischer-Tropsch, y lo que hace es que produce petróleo a partir de carbón. Y por ejemplo, Sudáfrica, en la época del embargo, cuando a Sudáfrica no se le dejaba o estaba bastante mal visto, muy pocas petroleras trabajaban con Estado sudafricano, ellos desarrollaron tecnología para petróleo sintético. Eso petróleo tecnológico, esto por ejemplo. Petróleo sintético. Entonces eso es, ¿qué ocurre? Que es más caro, obviamente, pero en caso de guerra o en caso de que no te suministren, pues obviamente, digamos, el precio pasa a segunda parte, ¿no? Entonces eso es muy habitual. Un tema que yo os quería comentar con el tema del petróleo, que es lo que estábamos hablando, vamos a ver, aparte del tema geopolítico, etcétera, es verdad, Venezuela tiene las reservas probadas. Pesadas. Aparte yo trabajo en Técnicas Reunidas, una empresa de ingeniería, soy director de un proyecto en Venezuela, entonces lo conozco bastante bien el tema. Es el país con las reservas de pizarra bituminada más altas, pero el segundo es Canadá, o sea que es un país estable también, ¿vale? O sea que, es decir, el tema geopolítico
hay países más estables, menos estables, pero eso nos va a ocurrir con todas las energías. Por ejemplo, el tema nuclear, donde tenemos también más minas de uranio, etcétera. Pero Entonces, Antonio, ¿a ti te parece de verdad que se está poniendo toda la carne en el asador para encontrar alternativas al petróleo? No digo desde ahora, José Luis, desde por hace ejemplo, 20 años. De José verdad Luis, lo ahora decís, ya hay Álvaro, refinerías con industriales que están con el procedimiento de Fischer-Tropsch transformando gas natural en líquidos, en gasóleo, en lo que se llama G2L, gas-2L. Hay pequeñas refinerías todavía no a nivel industrial en transformar biomasa, residuos lignocelulósicos, residuos de materia de madera, o sea, que hay un de esfuerzo, bosques. para que nos entendamos, en no depender tanto del petróleo, pero no se acaba de conseguir. Todas las compañías están invirtiendo en convertir algas, algas en gasóleo, convertir algas en gasóleo. Miles de proyectos que tienen las... Pero tiene que haber ese esfuerzo porque el problema es el medio ambiente. Es decir, ¿cuánto va a aguantar este planeta con el deterioro que cada uno de nosotros estamos causando con toda la emisión de CO2 y con el envenenamiento de los océanos, etcétera? Cada uno de nosotros, porque somos todos ciudadanos de este desierto de plástico por cuyas venas mana el petróleo. Por eso mismo estamos viendo día a día, estamos contemplando cómo nuestros gobiernos dejan tirados, por ejemplo, a los productores de energía solar que se metieron en un lío serio. No, yo no me quiero meter con ese tema. Por ejemplo, yo no me quiero meter con ese tema que no es... Absolutamente. Esto me interesa. Y seguro que al público también. ¿Qué ha pasado con todas las alternativas? Y luego quiero preguntarles... El petróleo no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, ni con las políticas de promoción, ni con las políticas de... Quiero preguntar luego al Brian Antonio una cosa que parece de perogrullo, pero a mí me interesa, es ¿de dónde viene esta mala fama? Y si también hay una imagen, en vuestro sentido, en vuestra opinión, de persecución por algún motivo al petróleo. ¿Por qué hay esa especie de constante información, del terror? ¿Y quién maneja la conspiración que existe? Exacto. Pues y quiero que ellos, no son que ya se lancen y me digan esto que estaban contando, de echar el freno a otras tecnologías. Y si puedes luego, Enrique, me cuentas, porque parece que hay incluso investigadores que llegaron a grandes hallazgos, se dice, yo no sé si es verdad o no, y que ¡pum!, fueron quitados de medio. Y existen en este momento alguna máquina de energía libre o casi libre, podemos hablar de ello. Sí, es decir, existe una población en Linden, existe una comunidad, la comunidad religiosa medernita, desde 1980, que la creó precisamente un físico-químico, no sé si era físico-químico, que creó un condensador, un aparato extraño que ha sido examinado por más de 300 ingenieros, sin revelarles cuál es el funcionamiento, podemos mostrar las fotografías, y que en esa comunidad todo el mundo vive de la energía producida por ese aparato como si fuera una especie de wifi energético. Mira, yo hago mucho hincapié. Hago mucho hincapié en el tema del transporte, porque hay que recordar que de todos los hidrocarburos que España tiene que importar, el 68% al menos se va en el transporte. O sea que el tema petróleo, gasolina, diésel es muy importante, mueve mucho. Y luego otra cosa. ¿Me vas llevando a por qué se ha echado el freno a otras cosas que te interesan? Sí, yo quiero dedicar esta noche a Arturo Estevez. Arturo Estevez es un señor que en 1970, extremeño, inventó un motor de agua. Hay imágenes maravillosas hemos puesto alguna vez de este hombre estupendo. En momentos además de la gran crisis del petróleo, ¿no? Y en esos momentos, el nodo de la época, los informativos, no era el nodo, era ya Televisión Española, en aquellos informativos lo planteaba como un héroe, alguien que ante una crisis estaba echando mano de su materia gris, de su conocimiento como Antonio, de la química y de los procesos de la naturaleza, y poniendo al servicio de todos una cosa que él hacía, que era beber un sorbito de su botijo y con el resto llenar el depósito de su motocicleta. ¿Y qué me quieres contar con esta historia tan alucinante? Pues, ¿qué pasó con este señor? Te quiero preguntar qué ha pasado con don Arturo Estevez Varela. Murió, sin duda alguna, pero ¿en qué condiciones murió? ¿Dónde está aquel proyecto? Como él, tantos otros. La industria petrolera no tiene nada que ver con este buen señor. Yo te pregunto, Álvaro, ¿tú te imaginas, Álvaro, que nos vamos tú y yo a pasar un fin de semana estupendo y resulta que en vez de parar en las gasolineras, bueno, cogemos un botijo, una garrafita de agua, por cierto, un producto también a respetar, no es oro negro, pero es oro, el agua, sin duda alguna. Luis Miguel, ¿tú crees que las petroleras no hubiesen patentado ese invento? Álvaro, siempre que hubieran podido hacer negocio de ¿sabes por qué no lo hubieran patentado? ¿Sabes por qué? Porque agua
precisamente por lo de la geopolítica. El agua está en los sitios donde no está el petróleo. Ciencia, o sea, curiosamente ahora toda la península arábiga tendría un problema, no controlaría la situación. El dominio del agua yo vi sería el otro vídeo debate. porque me lo comentaron cuando nos invitaste al programa. Yo no lo conocía, sinceramente, y lo desconocía. Debía haber nacido por esa época, porque creo que es del año 60, yo nací Años 70, exactamente. Cuando se hizo popular, como te dice, fue cuando en el 73, lo que yo con recuerdo, la crisis del Yom Kippur. Lo que yo recuerdo fue del caballero que bebía de un botijo y luego lo echaba en una especie de vespa. Sí. Y recuerdo también que echaba algo, un aditivo que nadie sabía lo que era. Pero he dicho yo, Boro. Ahora, pues lo que ocurriría, Luis Miguel, si ese invento, que yo no sé por qué se paró, etcétera, es que lo desconozco, Sí, hombre, pues claro. entonces lo que echase para digamos, que energéticamente funcionase, seguro que se convertiría entonces en el oro negro, Claro, en el oro que fuese. Lo que Los quiero decir, principios de la Antonio, termodinámica son principios lo de que quiero decir es termodinámica, que y eso, pues, técnica, científicamente, esta sociedad ha avanzado. Yo con mi teléfono móvil puedo decir hola y me está en Hong Kong viendo un amigo. Sí. ¿Cómo no vamos a conseguir? Vamos a ser serios. ¿Cómo qué Y la problema batería se te técnico acaba muy hay rápido, para José Luis, conseguir que el ¿verdad? agua mueva un motor? Ningún problema. José Luis, Ninguno. El problema es de otro tipo. El problema es el título de este programa. La batería, El ¿verdad que título se te de este acaba muy programa. rápido, José Ese Luis? es el problema. Lo peor que nos puede ocurrir como seres humanos y como sociedad, porque, ojo Álvaro, tú y yo podemos decidir lo que queramos a nivel individual, pero las decisiones que se están tomando desde el punto de vista energético afectan a millones de personas. Las decisiones son lo peor que nos técnicas, puede de ocurrir es tecnología, justamente no de ser capaces de dar un paso. tecnología, al frente Paramos y un momento aquí, paramos un momento aquí, porque yo estoy seguro, yo estoy aprendiendo, espero que ustedes también. Vamos a hacer una cosa que también, además, requiere de vuestra opinión sincera, como hasta el momento. Vamos a preguntar a ese público, ¿estará a favor del petróleo, en contra? Carmen, tienes todos los datos y esto puede dar un giro a nuestro interesantísimo debate. Pues sí, que como siempre hacemos, hemos lanzado esta pregunta en la red. ¿Nos ocultan los poderes otras formas de energía más beneficiosas y baratas? Ha sido la ocasión que la gente estaba más de una parte en las encuestas que hemos tenido en todas las temporadas. Así que sí, nos lo ocultan. Un 97,9% frente al no, un 2,1%. Han votado 4.117 personas. La gente lo tiene claro. Sí nos están ocultando otras formas de energía. Vamos también con nuestras cámaras a la calle para ver qué es lo que han dicho, lo que opinan ustedes. Sí, que lo están ocultando. Yo creo que hay unos intereses ocultos detrás de todas las compañías. Posiblemente, vamos, no me extrañaría nada. Yo creo que sí que se está investigando. Se sigue investigando, pero no interesa ya que produce mucho capital el tema del petróleo. Yo creo que les favorece que estas energías no se aprovechen al máximo. Yo pienso que sí, que están ocultando bastantes cosas. Lo único que sucede es que efectivamente hay unos intereses creados muy grandes, el cual no están dejando desarrollar las energías. Energías hay muchísimas, pero no dejan explotarlas como debieran. Todo ese negocio está manejado por ellos, por pocos grupos de personas, y no les interesa que se haga el desarrollo sostenible. Por supuesto, ellos lo saben, que se puede conseguir mejoras con otras vías, digamos, más alternativas y más naturales y ecológicas, pero no les interesa. Bueno, parece que la gente lo tiene bastante claro, ¿verdad? Además, como siempre, dejamos un folio en blanco para que ustedes nos lancen las preguntas, las opiniones que quieren que le transmitamos a nuestros expertos esta noche en la mesa. Joel Ordóñez, por ejemplo, nos decía: yo quiero que se les pregunte a quien defiendan al sistema, diciendo que no se oculta ninguna otra energía mejor que el petróleo, que por qué se han dado descubrimientos de otro tipo de energía más económica y menos contaminante y se han acallado. Aquí en España creo recordar que un hombre arrancó un coche con agua y poco más. Nadie ha vuelto a saber más de este hombre. Qué raro, ¿no? Fernando Pérez nos decía dónde están las patentes del motor de agua hidrógeno que Arturo Estevez Varela donó al Estado español. ¿Por qué desaparecieron repentinamente Arturo y su invento? ¿Quién lleva décadas impidiendo a la humanidad que vivamos en riqueza y abundancia generalizada, ocultando las energías libres? Elena Darias, por ejemplo, dice: hola, buenas noches. Mi pregunta es si el sistema de transmisión de electricidad inalámbrico inventado por Nikola Tesla hoy en día sería una forma de producir electricidad a bajo coste y si se puede llevar a cabo. Y acabamos con el comentario de Cintia Leana. Dice: claro que existen otras alternativas, lo que pasa es que no es rentable para el gobierno. Si algo durara mucho, ¿qué beneficios sacarían? Ninguno, ¿verdad? Por eso no les conviene. Para mí, de dónde se podría sacar energía limpia y barata es del agua.
Pues bueno, y que ahí lanzamos esas preguntas para ver si nuestros expertos pueden dar contestación a ellas. Preguntas de nuestros espectadores sobre el motor de hidrógeno, sobre el motor de agua, sobre todo sobre esas tecnologías que opinan sobre... Hay que decirlo también, la gente joven, en especial, la que accede a Internet, en torno a sueños que se truncaron. Claro, nunca ha pasado esto. Y yo quiero una rápida reflexión. Vamos a ver los datos de nuevo, porque yo creo que hay que visualizarlos bien. La pregunta era, ¿nos ocultan los poderes y otras formas de energía más beneficiosas y baratas? 97,9%, nunca nos ha pasado. Es prácticamente un caos técnico en ese aspecto. Y yo quiero la opinión vuestra, precisamente, que con total libertad y absoluto respeto, por supuesto, os escuchamos. Yo estoy en medio y a mí, como periodista, nada más, solo soy eso, me sorprende, ¿no? Porque quizá esta sea la demostración, y ustedes lo saben, a lo largo de 2 años de encuestas, a veces el resultado es completamente ajeno a la teoría de la conspiración. Es decir, no siempre se cumple que por ser cuarto milenio hay una tendencia. Y aquí es abrumador. Y puede ser interesante incluso para vosotros también. Sí, ¿Qué opináis? Bueno, es matemática, con lo cual nada que decir y a mí me sorprende. Yo lo único que puedo decir, yo he estado trabajando en la petrolera 12 años, lo que sí que yo soy consciente es que lo que se intenta es optimizar y sacar eficiencia a las tecnologías actuales. Es decir, hay un axioma y eso es un axioma técnico de ingeniería, ¿no? Algo funciona, no lo toques, ¿no? Entonces yo lo que sí que soy consciente es yo empecé a trabajar en el 90 en temas relacionados con la energía y desde el año 90 hasta ahora pues se ha maximizado, se ha intentado optimizar, reducción de sulfuro hídrico, reducción de contaminación, etcétera, ¿no? Ya el que haya una conspiración, yo de luego no lo comparto. Pero bueno. Y repito de nuevo a nuestros dos invitados, especialmente para que lo comprendan, que muchas veces, de verdad, estos ámbitos no han salido vencedores, porque si no sería absurdo hacer encuestas y siempre sale la versión más tocante a lo conspiranoico, pero en la rotundidad es manifiesta, ¿no? Y quizá nos indica alguna cosa, porque quizá las nuevas generaciones no tienen esa idea metida, que quizá también, repito de nuevo el término, es por ese proceso de conspiración a la inversa y no como pensábamos. Álvaro. Sí, quizás también habrá que asumir los errores de la propia industria en no haber sabido transmitir las bondades de la misma, ¿no? Pero desde el punto de vista, vamos a ver, aplicaciones en las que, por ejemplo, el petróleo ha sido sustituido. En la generación eléctrica, en los años 70 o 79, el 30% de la generación eléctrica mundial se generaba a base de petróleo. Cuando la crisis de Irán, los precios se dispararon, los altos precios del petróleo hicieron el desarrollo de la energía nuclear, la sustitución paulatina de esa generación eléctrica por el petróleo, y actualmente es menos del 4%. Por ejemplo, en un uso, la industria de petróleo se ha visto que su producto era sustituido por otras alternativas, la nuclear, las renovables, de fotovoltaica, termosolar, las distintas aplicaciones, y aquí estamos. En el transporte, que es donde el petróleo actualmente satisface el 95% de las necesidades de transporte mundial por sus beneficios que he comentado antes, de sus propiedades, queda claro. Fácil de almacenar, fácil de transportar y contiene más energía que ninguna otra. Y las alternativas son muy caras. La propia industria petrolera está investigando en alternativas porque quiere jugar un papel en el futuro, pero hoy los números no salen. ¿Y te sorprenden estos números, Álvaro, personalmente? Sí, me ha sorprendido el porcentaje tan alto de pensar que hay extrañas maniobras de las operadoras, porque ya te digo, llevo trabajando muchos años no he hecho ninguna conspiración, sino tratamos de suministrar los productos más baratos y llevarlos en las mejores condiciones. Que no es que cuando el río suena agua lleva, no, es que aquí hay agua. Hay agua porque ha habido agua infernal. Agua infernal, pero también ha habido, al menos por parte del gobierno americano, ha habido una conspiración en cuanto a la oficina de patentes clarísima, y además, indiscutible. Al margen de la conspiración concreta, hemos asistido a Libia y una guerra. Estamos viendo qué está pasando en Siria. Sangre por petróleo, constantemente. En Irak, por favor, ¿qué pasó? Hombre, yo te lo explico, perdona, ¿qué pasó? ¿Qué tienen que ver con el petróleo? ¿Qué ocurrió con la invasión de Kuwait,
con la primera guerra Son del Golfo, guerras en la cual por los oro negro. americanos Se han dejaron revolucionado. abandonado. Después del 97% se han revolucionado nuestros Pero amigos. el dato Perdona, pero es así. dice una repente, cosa, y que el dato dice una cosa a favor también del programa. La pregunta no dice solo energías baratas, dice beneficiosas también. La gente está harta. Y la gente soy yo soy un ser humano, y tú, querido Álvaro, y Antonio, y Enrique, y que... José Luis, ¿cómo has venido? Sabemos... Una pregunta, ¿cómo has venido al estudio? Yo, como he venido, me ha traído efectivamente un coche. Pero claro. sí, Vamos hemos a ver. partido de eso. Pero ahora yo te digo, Somos yo te digo. cómplices. No, perdón. Vamos. Este es un biocidio colectivo. Podías haber venido en bicicleta. Podías haber venido en bicicleta. Me niego, también, no nadie te lo podía impide. haber venido en bicicleta, porque te voy a explicar por qué. Si tú me dejas, Álvaro, si me lanzas este guante y dentro de un año nos vemos, deja que yo autogestione mi energía. Déjame. ¿Me vas a dejar? ¿Me va a dejar el oligopolio de este país? Te va a dejar. Que yo en mi casa utilice la electricidad, el sol, etc. Déjame. Deja que el ciudadano las compañías eléctricas no te permiten. Cómo vengo aquí en la sala. Luismi, tú sabes. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, Enrique, Luis Miguel. Y de verdad, especialmente, y yo lo digo de verdad, nuestros dos invitados, porque ante estas circunstancias que existen y que pueden hacer reflexionar, este programa, lo saben bien nuestros compañeros, tiene un enorme impacto en toda Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica. Tiene una difusión potente, igual está contándonos algo. A lo mejor cambian esos porcentajes después de haber escuchado. Sería interesante una encuesta. Yo creo que la claridad de exposición de nuestros dos amigos, Álvaro y Antonio, no sé, me gustaría seguir indagando en este tema y saber qué va opinando el público. Conspiración, ya no sabemos si a un lado o al otro, pero un tema que no deja indiferente a nadie, nos va mucho en ello, ¿no? Por eso os agradezco especialmente a vosotros dos, de verdad, que hayáis estado, espero que amablemente y agradablemente, por supuesto, muy y bien. exponiendo con total libertad algo que forma parte de vuestro oficio y de vuestra indudable profesionalidad. Muy cómodo. Gracias a los dos, de verdad, muchísimas gracias. Y vosotros, nada, ya seguiremos hablando porque ha habido de repente ha habido ahí una revolución. Yo creo que es la fuerza de la encuesta, 97% no es fácil. Y sin duda indica algo. Empezó la Indica reconquista, indica que la reconquista ha empezado ya. Y nos ha faltado hablar, será en otra ocasión, de las energías libres, que algunas existen y otras, como la energía punto cero, yo creo que está a la vuelta de la esquina y serán la esperanza de una nueva era para el mundo. Solo decir una cosa ahí que para acabar, solo. Vamos a ver, yo el último mensaje, el tema, y honestamente, lo que hay que transmitir también al público es que todas las energías contaminan. Todas, absolutamente todas. No es unas cierto. más, otras menos. La energía punto cero no. Bueno. La energía de fusión fría no. Es importante. Ese sol que nos calienta, madre ¿Sabes lo que ha mía. pasado? Que Antonio amablemente dice, bueno, lo último nos lleva a otro debate y yo os invito a los cuatro. Gracias. A los cuatro, Sí, por a supuesto. hablar de esa otra realidad. Muchas gracias. Porque hemos Muy disfrutado gracias. y aprendido muchísimo. Gracias, Sí, compañeros. gracias de verdad. Gracias a todos. Vamos con más contenidos, vamos con más historias. Cuarto milenio, con energía renovable y beneficiosa o con petróleo, nadie lo sabe, sigue su andadura. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. El tema que nos trae hoy aquí es, a mi juicio, un tema muy importante. Es un tema que trata sobre una conspiración, en el más amplio sentido de la palabra. Alguien conspiró para que la verdad no saliese a flote. Alguien conspiró porque con ello, evidentemente, obtenía pingües beneficios gracias a un monopolio. Y esa conspiración no es otra más que la conspiración del petróleo, del crudo. Lo que nos han estado contando durante mucho tiempo no es lo que realmente es el petróleo. El petróleo es otra cosa. Hace tiempo, en Mundo Desconocido, en el canal de YouTube, colgamos un vídeo en el que hablamos sobre este tipo de cuestiones. Hoy traemos una versión ampliada, una versión 2 sobre los hechos. Y vamos a hablar largo y tendido sobre esas cuestiones y desde luego os van a sorprender y os harán cambiar bastante. Cambiaréis la idea de pensar y cómo han creado un modelo económico y energético para que todos seamos esclavos de una minoría oligárquica. Todo forma parte de una especie de gran plan. Pero vamos a centrarnos.
Como ya he dicho, hace tiempo colgamos un vídeo en YouTube. Ese vídeo lo hemos tenido que borrar junto con otros muchos. No ha sido de nuestro agrado, pero lo hemos tenido que hacer. No nos ha quedado más remedio, creedme. Y en esta ocasión traemos la conspiración del petróleo de una manera ampliada. Sí, porque el petróleo no es lo que nos cuentan. El petróleo no tiene un pico de tope. El petróleo es prácticamente inagotable en el planeta Tierra. Y de ello os vamos a hablar aquí, en este videoprograma. Veréis, os contaré algo y os haré un gráfico para que lo entendáis correctamente. Si nosotros nos imaginamos el planeta Tierra, podemos pensar que esto es una loma en la cual se pretende hacer una extracción petrolífera. Todos hemos visto en numerosas ocasiones las torres petrolíferas. De manera vetusta voy a intentar dibujar una, para que os hagáis una idea de cómo funciona este tipo de cuestiones. El petróleo, o las capas en las que se encuentra el petróleo, están a una profundidad determinada. Hay lo que se llaman las bolsas de petróleo. Entonces, una torre perforadora lo que hace es perforar o horadar el terreno hasta que llega a la bolsa de petróleo para posteriormente extraerlo y distribuirlo a las refinerías y posteriormente tal vez al vehículo de tu coche o alguna industria, o tal vez a la calefacción de tu casa. A muchos sitios. Lo cierto es que dicen y nos cuentan que el petróleo se está acabando. Cada vez hay menos. De estas bolsas hay muy pocas. Los pozos petrolíferos, por lo general, excavan a una profundidad aproximada de 2 kilómetros. Tal vez más, tal vez menos, pero digamos que la media está situada ahí. Un agujero de entre unos 15 centímetros y poco menos de 1 metro, perforan y perforan y perforan hasta que llegan a esa bolsa. Y es así como lo hacen desde tiempo inmemorial, tal vez podría decir que desde hace unos 150 años, incluso más. El propietario de los principales pozos petrolíferos hace muchos años, hace 150 años, o tal vez un poco menos, fue un multimillonario. ¿Qué os sonará? Su nombre os va a sonar. No es ni más ni menos que Rockefeller. Sí, en Estados Unidos, en el siglo XIX, Rockefeller era propietario de una empresa que se llamaba Standard Oil. Posteriormente, las leyes monopolísticas, de monopolio, le obligaron a dividir esa empresa, ya que era prácticamente la única persona que abastecía de petróleo a Estados Unidos. Y se tuvo que dividir en diversas empresas, la Moco, la Exxon, Texaco, Mobil, no sé, todas las que vosotros conocéis. Pero, aunque se dividió, siguió manteniendo el monopolio de manera encubierta. Para él era interesante crear una crisis del petróleo. Una crisis del petróleo a él le proporcionaba pingües beneficios, ya que el precio del crudo, pues, aumentaba. Si él aseguraba y garantizaba que esas reservas de petróleo cada vez eran menores, cada vez había menos petróleo, pues el precio subía. Y lo curioso es que se creó un modelo económico, un modelo de producción, un modelo energético, de transporte y, por supuesto, a todos los niveles, incluidos los plásticos que se utilizan para todo, basado en los hidrocarburos, en el petróleo concretamente y sus derivados. Por tanto, el petróleo y aquel que controla el petróleo controla muchos aspectos de la economía global. Pero el señor Rockefeller hizo algo curioso. Nos quiso meter en la cabeza, y así lo consiguió, de que el petróleo era de origen animal. El petróleo provenía de antiguos restos fosilizados en el subsuelo que se habían licuado y convertido en ese oro negro, en ese producto que se extraen con esas torres. Lo cierto es que el petróleo tal vez no sea de origen animal, tal vez sea otro el origen del petróleo. Otro origen que nos intentan encubrir. Os voy a comentar. Ocurrieron una serie de hechos muy extraños. Algunos de los pozos que estaban excavando, cuando los vaciaban, su límite llegaba a un punto determinado, nunca llegan hasta el fondo, su límite llegaba a un punto en el cual, bueno, pues digamos que las perforadoras no conseguían extraer petróleo. Y estas perforadoras se cerraban. Las cerraban. Cuando cerraban las perforadoras, cuando cerraban los pozos petrolíferos y pasaba un tiempo, ocurría un hecho maravilloso.
resulta que esos pozos petrolíferos misteriosamente se volvían a llenar. Es como que hubiese una especie de manantial a gran profundidad que hiciese que esos pozos nuevamente se llenasen de petróleo. Esto no ocurrió una vez, ni dos, ocurrió un montón de veces. Los pozos de petróleo vacíos y secos se volvían a llenar constantemente, en numerosas ocasiones. Pero la cuestión va mucho más allá. Hemos hablado de que alguien nos ha querido meter en la cabeza de que al ser restos de animales, un origen biológico del petróleo, nosotros podemos pensar que esos restos que provienen del pasado, de hace millones de años, algún día se acabarán. Y como se van a acabar, evidentemente el precio sube. El precio del crudo está por las nubes. Ha habido varias crisis, la crisis de los 70, la crisis de los 90, el año 2000, ha habido múltiples crisis. Y en esas crisis alguien siempre se ha llevado el dinero y con él el poder. Pero no solo ha habido crisis, también ha habido guerras. Si os dais cuenta, muchos de los países que están implicados en las actuales guerras en Oriente Medio, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Sí? Petróleo. Entonces, quizás una cosa vaya ligada a la otra. Pero vamos a continuar con el encubrimiento del petróleo. Resulta que los rusos descubrieron algo curioso. Y es que cuando empiezas a cavar y a cavar y a cavar y a perforar y perforar y perforar y perforar y perforar y perforas mucho más de esos 2 kilómetros, ocurre un hecho muy curioso. Ocurre lo siguiente que os voy a explicar. Y lo vais a entender rápidamente. Como ya he dicho, hay ciertos poderes y ciertos personajes que les interesa muchísimo que nosotros pensemos que el petróleo se agota. Lo cierto es que esas torres de explotación petrolíferas rusas descubrieron un hecho muy interesante. Y es que cuando llegaban a cierta profundidad, el petróleo no solo no se agotaba. En esa zona, había auténticos océanos de petróleo. Y esto según palabras rusas. Os explicaré. De este modo lo vais a entender de una manera mucho más clara. A 2 kilómetros de profundidad aproximadamente existen unas bolsas. Unas bolsas a las que acceden estas torres petrolíferas. Pero si estas bolsas se agotan en un momento concreto, debido a la continua extracción, hemos dicho que se llenan. Porque a otra profundidad existen auténticos océanos de petróleo. Y eso es lo que nos están encubriendo. Que hay enormes y vastas reservas petrolíferas para abastecer todo el planeta durante miles de años. Esas reservas, y debido a la presión de las capas del subsuelo, hacen que por filtración los pozos que se encuentran en una zona freática, los pozos que se secaban, se llenasen debido a esas filtraciones. Evidentemente los rusos, cuando empezaron a cavar a esas grandes profundidades con sus pozos petrolíferos, descubrieron que aquello era inagotable. Concretamente fue en los años 70 cuando el pozo Kola 3 comenzó a excavar y hoy en día ha llegado a una profundidad de 12 kilómetros. Todo un récord. Mientras que en Occidente estamos aproximadamente en 2 kilómetros, en Occidente y en Oriente Medio. ¿Por qué nos quieren hacer creer que el petróleo se agota? ¿Y por qué nos quieren hacer que el petróleo se agota? Seguid el dinero. Seguid el dinero. Eso es lo que tenéis que hacer. Si nos dicen que el petróleo se agota y la demanda sube, el precio del mismo asciende. Así es. Todo fue una gran conspiración. Las reservas de petróleo son inagotables. Las reservas de petróleo no proceden de origen animal, es mineral. Y sobre todos estos datos de por qué nos encubren su origen, el origen del petróleo, por qué nos encubren que a grandes profundidades existen enormes y vastas reservas de tamaño casi oceánico, es sencillamente por eso.
Todas esas guerras, todos esos cambios geopolíticos, todas esas crisis, vienen sencillamente porque una serie de tipos decidieron engañar a la ciencia, haciéndoles creer que el origen del petróleo era de restos de fósiles, cuando es una especie de mutación que se produce de manera mineral. ¿Sí? Ya es extraño pensar que, bueno, pues el petróleo en algunas ocasiones se ha podido fabricar de manera artificial. Incluso en la Alemania de los años 40, la IG Farben llegó a fabricar hidrocarburos de manera artificial. Eso no lo hubiera podido hacer si ese petróleo hubiese venido de materia biológica, evidentemente. Otro dato adicional. Resulta que en el año 2008 se descubrió que en Titán es una de las lunas de Saturno, se descubrió que en Titán, y gracias a la sonda Cassini, había enormes lagos y mares de hidrocarburos. ¿Cómo es posible que en Titán haya hidrocarburos si supuestamente no hay vida? Si la ciencia oficial nos está diciendo que los hidrocarburos vienen de fuentes de origen biológico, ¿por qué una luna de Saturno tiene vastos recursos de hidrocarburos? E incluso alegan que puede tener bastantes más que la Tierra. Es contradictorio. Los hidrocarburos provienen de la vida. Y sin embargo Titán está plagada de hidrocarburos, pero no tiene vida. Algo nos choca. Es como que la ciencia de la Tierra no tuviese nada que ver con la ciencia de otros planetas. O hay ciertos intereses que nos hacen pensar de que la ciencia aquí es de una manera y la ciencia allí es de otra, sencillamente por esto, por el dinero. Veréis, Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, en algunas de sus obras, Watson, un colaborador de Sherlock Holmes y su mejor amigo, le preguntaba en sus obras: señor Holmes, hacía esta reflexión, ¿cómo es usted capaz de encontrar al culpable dentro de esta maraña de datos? ¿Y sabéis lo que le decía Sherlock Holmes? Decía algo muy sencillo: descubre aquel que más se beneficia con el delito. Descubre aquel que más se beneficia con el delito y encontrarás el culpable. Y creedme, alguien se está beneficiando mucho con este gran delito, que nos roba y nos saquea. Y como he dicho en algunas ocasiones, aquel país que tenga reservas energéticas ilimitadas será el más rico del planeta. Nos esclavizan con la energía, con el petróleo, los hidrocarburos, nos cuentan mentiras. Todo es falso. Estos datos, si os preocupáis un poco, los podréis encontrar en Internet. Incluso en el año 2007, concretamente en febrero, mundodesconocido.com, por entonces, colgó un PDF donde metía un montón de estos datos, descubrimientos que hay al respecto. Y detrás del origen mineral de los hidrocarburos hay numerosísimos estudios, de gente muy preparada y de científicos de renombre. Nos engañan, nos mienten constantemente. La ciencia no es como la cuentan. La ciencia es como económicamente interesa que sea. Es una ciencia limitada y en cuyos límites el saqueo económico que nos hacen a todos es enorme, es total. Y uno de esos saqueos, evidentemente, es debido al petróleo. Cada vez que vayáis a llenar el tanque de vuestro coche o a echar 20 o 30 euros de gasolina en vuestro vehículo o gasoil, pensad en todo esto. Pensad que si todo esto hubiese salido a la luz, tal vez ese €1,50 o ese €1,60 que pagáis por la gasolina no valiese ni siquiera 5 céntimos o 10 céntimos aproximadamente. Si se descubriese todo eso. Están manteniendo un sistema energético a base de mentiras. Y lo siguen haciendo. Nadie les discute. En fin, después de haberos contado todo esto durante estos 15 minutos, bueno, pues si estáis interesados, os emplazo en un segundo videoprograma donde hablaremos de dónde viene toda esta conspiración y cómo se convenció a una serie de científicos en un congreso hace más de 100 años para que todo el mundo pensase como pensamos ahora y no descubriese la realidad y la verdad de los hechos que desde luego están aquí. Bien, lo dicho y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.